El Señor ya salió como valiente. El Señor ya salió como valiente. Despertó su celo como hombre de guerra. Despertó su celo como hombre de guerra. Que vamos a gritar toda la tierra lo oirá. Así que vamos a gritar toda la tierra lo oirá. El hijo varón que pone fin a esta era. El hijo varón que pone fin a esta era. El hijo varón nacerá. Antonio, vamos a estar actualizados con la palabra que el Señor nos está dando. Amén. La palabra que el Señor nos está dando los domingos, trae de la palabra profética. El Señor nos habla a través de Juan que necesitamos profundizar en la palabra. Ese es el objetivo de la palabra que el Señor nos está dando a través del Evangelio de Juan. Es profundizar en la palabra porque Él quiere que nosotros haya un cambio de esencia en nuestro ser, en nuestro interior, que profundicemos en la palabra, encontremos la revelación que hay en la palabra y allí el Señor se nos pueda revelar a nosotros. Amén. El Señor nos hablaba el domingo anterior, decía la palabra, vida y edificación, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación, hacer la voluntad de Dios y realizar su obra. Esto era lo que el Señor nos hablaba allí. Y nos hablaba el libro de Juan 4, 27, 45. Amén. El Señor nos está hablando del contexto de la mujer samaritana, esta mujer que un día se encontró con el Señor, le creyó a Dios, salió corriendo y trajo a toda la ciudad, la trajo al Señor porque le creyó, soltó el cántaro, soltó la religión, soltó su esfuerzo humano, su fatiga, soltó todo aquello, hermano, que impedía que ella pudiera de verdad ver la realidad de Dios. Y vemos allí de que esta mujer samaritana, ella pudo creerle al Señor. Le dijo, Señor, tú eres. Porque el Señor le dijo, yo soy el que te habla. Y ella inmediatamente le creyó. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Ella le creyó al Señor. Pero el Señor nos comenzó hablando de un problema que hoy ocasiona, hermanos, hoy está, y siempre en la historia de la iglesia, que la palabra profética ha sido perseguida. La palabra profética ha sido perseguida por incrédulos y por aquellos que se creen dignos, porque Dios siempre usó a los incapaces. Aquel que no se cree digno, ese fue el que Dios usó. Ese fue el que Dios usó en su obra. Pablo, que fue un criminal, Pablo, que fue uno que perseguía a la iglesia, el Señor lo usó. Fue un criminal, fue un perseguidor de la iglesia, el Señor lo usó en su obra. ¿Quién puede entender eso? Hermanos, en la parte humana, en la lógica humana, nadie puede entender eso. Moisés también, cuando el Señor lo llamó, él se sintió incapaz, cierto, pero el Señor lo usó en su obra. Fue a quien Dios le reveló, porque no se consideraron dignos, y aquel que hoy se considera digno es el que es opositor a la palabra de Dios, porque se cree que él es el que puede dar la palabra. Entonces vamos a desmenuzar esto en estos 30 minutos, porque está muy interesante. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor nos hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo un trabajo excelente, un trabajo muy maravilloso. Juan el Bautista lleno del Espíritu, porque solamente una persona llena del Espíritu puede hacer lo que hizo Juan el Bautista. Fue el precursor, fue el que introdujo la obra de Dios. Fue un hombre excelente, fue un hombre, Dios mío, lleno de la vida de Dios, y quien anunció la venida del Señor. Pero Juan el Bautista tuvo un problema, hermanos. Dice que Dios también lo usó para que fuera bautizado, para que Jesús fuera bautizado por medio de él. Y dice que allí Juan el Bautista, cuando vio que el Espíritu descendió sobre Jesús como paloma, y él reconoció de que él era el Hijo de Dios, él inmediatamente que tenía que dejar su ministerio. Pero él le dio pesar dejar su ministerio, porque ya había obtenido discípulos, ya había obtenido seguidores,
y esto en la naturaleza terrenal es muy difícil dejarlo. Es muy difícil dejarlo. Entonces vemos allí, hermano, de que Juan el Bautista montó una competencia a Jesús. Él montó una competencia a Jesús, donde Jesús bautizaba, en Judea él bautizaba aquí y Juan el Bautista bautizaba en otro lugar. Entonces se formó una competencia, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, yo me voy para Galilea. Yo me voy para Galilea porque es que esto aquí se ve como una competencia. Eso lo percibían así los judíos y la gente de afuera percibía eso, que ahí lo que había era una competencia, ¿verdad? Que formó Juan el Bautista allí, donde él tenía que dejar su ministerio apenas el Espíritu descendió sobre Jesús como paloma, ¿verdad? Y él reconoció y dio testimonio que era el Hijo de Dios. Él inmediatamente tenía que dejar su ministerio. Pero no lo dejó porque esta naturaleza terrenal es ambiciosa. Esta naturaleza terrenal, hermanos, le gusta la fama, le gusta la gloria de los hombres, ¿cierto? Señor Jesús, aquí están las descripciones, hermanos. Las voy a leer. Le gusta la popularidad, le gusta la fama, le gusta la gloria de los hombres, le gustan los seguidores, le gustan los halagos, le gustan los elogios, ¿verdad? Humanos, esto es un peligro. Esto es un peligro. Amén. Vamos a Juan 4. Vamos a buscar nuestra Biblia, Juan 4, para ir descifrando esto, hermano. Amén. Juan 4, del 1 al 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces el Señor, en vista de todo esto, esta competencia que Juan el Bautista, hermano, montó allí, él se fue para Galilea, salió de Judea porque ahí se había formado, era una competencia. Entonces, hermanos, el Señor decía allí de que en Juan 2, 23, 24, ahí mismo, vamos a Juan 2, 23, 24, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, esto habla, hermano, del hombre, hermano, en su naturaleza terrenal. Ahí habla, hermano, de esto que nos gusta la popularidad, que nos gusta los elogios, que nos gusta todo esto, hermano, está en nuestra naturaleza. Dice que el Señor ya los conocía. Dice ayer que ya el Señor los conocía. Y el Señor en Juan 3:8 nos dice que si hemos nacido por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, nosotros cuando caímos en el huerto, dice que el pecado entre nosotros, nos desconectamos de Dios, ¿cierto? Pero, hermanos, gracias al Señor de que Él vino, hermanos, y murió y pagó un precio grande por nosotros. Lo que hoy celebramos en esta mañana, la muerte de Jesús en la cruz. Y dice que Él murió, fue a la cruz y resucitó y hoy nos da una vida poderosa, una vida eterna que está en nosotros. Pero el Señor nos decía allí de que esa vida está en nosotros, ¿cierto? Pero no podemos descuidarnos de que también hay una vida natural dentro de nosotros, que le gusta los elogios, la fama, que le gusta, ¿cierto?, la gloria de los hombres. Eso está en nosotros. Negarlo, hermano, sería mentir. Eso está en nosotros. Por eso el Señor decía en Juan 3:8, dice que si está por el Espíritu, andéis por el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Y el Señor decía allí de que Él hace una sola obra. Aquí en la tierra no hay dos obras, hay una sola dirección. Él escoge a un profeta, como ahorita le decía, al que se siente incapaz, al que no se cree digno, a ese escoge el Señor. El Señor en Juan dice que la palabra en Juan 1:1 dice que la palabra era desde el principio, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso quiere decir, hermano, de que la palabra no viene de los hombres.
La palabra no es una información. La palabra no son instrucciones, ¿cierto? La palabra es el mismo Dios. La palabra es el mismo Dios que viene a nosotros como vida, que viene a nosotros como vida. Amén. Es el mismo Dios, Él viene a nosotros. Aleluya, dice que, y esta palabra, hermano, dice que esta palabra no se origina en el camino. Esta palabra no se origina en el camino. Esta palabra estaba desde la eternidad. Amén. Entonces, ¿quién hace hoy, hermanos, la obra de Dios? La obra de Dios hoy la hace la palabra. Que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús dado a nosotros. ¿Quién hace hoy la obra de Dios? La hace la palabra. La palabra no la hace un hombre. La palabra, la obra la hace es la palabra de Dios. Ella es la que hace la obra de Dios. ¿Cierto? Pero el Señor no tiene una escuela de profetas. El Señor no tiene una escuela de profetas. El Señor tiene un solo profeta. Usted tiene que estar claro, hermano, y yo tengo que estar claro, aleluya, porque si no estamos claros en esto, podemos ser engañados. Podemos ser engañados y podemos cuestionar, hermanos, y es peligroso porque allí el enemigo nos puede engañar. Entonces, vamos a Primera de Juan 1:1-2. Amén. Primera de Juan 1:1-2. Aleluya. Vamos a Primera de Juan 1:1-2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada en Jesús y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Amén. ¿Dónde está esa vida eterna? Esa vida eterna está en usted y está en mí. Porque ella se manifestó como el verbo de vida. Amén. Aleluya. Y Él murió, resucitó. Usted un día creyó en esa obra redentora y Él vino a usted como vida. Amén. Hoy, hermano, ¿quién hace la obra de Dios? La hace el mismo Dios a través de nosotros. Amén. Por eso Apocalipsis 3:8 dice, si hemos nacido por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, somos obedientes al Señor. Amén. Hermanos, creemos a la palabra del Señor. Y ahí decía, hermanos, para ir avanzando, dice que en Cana de Galilea hubo unas bodas. Dice que el vino allí se acabó, ¿verdad? Y María se acercó a Jesús, le dijo, mujer, si no me ha llegado a mí la hora, ¿cierto? Él dijo, no me ha hablado el Padre a mí, no me ha hablado al Padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué habla el profeta hoy a su iglesia? Él habla lo que el Padre le dice. Por eso el profeta, el que hoy está usando esa palabra que fue transmitida el domingo, es porque él fue sensible al hablar de Dios. A él lo escogió el Señor. Hermano, lo escogió el Señor, a él lo escogió. Usted tiene que estar claro en eso y tiene que creer que a él fue que escogió el Señor. Al que, hermano, al que se cree incapaz. Ahora lo vamos a ver cuando llamó a Pedro y cuando llamó a Pablo. Entonces, hermanos, eso es. Aleluya. Entonces, ese llamamiento dice allí que el Señor le habló a ellos, le dice que llenaran las tinajas de agua. Dice allí que llenaran las tinajas de agua y llevaran al maestresala. ¿Cierto? Hermanos, llegó la palabra del Señor. Llegó la palabra de Dios en ese momento. ¿Y qué hicieron esos que estaban allí? Ellos no cuestionaron, ¿cómo así? Que llevar al maestresala, que va a convertir el agua en vino. Ellos no se comenzaron a cuestionar nada de eso. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos obedecieron. Amén. Hermanos, y se vieron los milagros. Por eso el Señor dice que hoy nosotros no podemos pedir señales ni nada de esto. Nosotros necesitamos es que creer a la palabra profética y todo eso lo vamos a ver. Porque hoy a través de la palabra profética sí se están produciendo esos milagros, sí se están produciendo esas señales,
si se está haciendo la obra de Dios y si, hermano, va a traer al mismo Señor. La palabra era desde el principio, ¿cierto? El Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, ¿cierto? El Señor comenzó a crear todas las cosas por la palabra. Y Dios va a constituir su reino. Aleluya, va a establecer su reino aquí en la tierra, va a ser por medio de su palabra. Amén. Gloria al Señor, va a ser por medio de su palabra. Entonces ellos llevaron la tinaja, la convirtió en vino. Aleluya, hermanos, y allí ocurrió el milagro. Ellos no cuestionaron, ellos fueron como los adolescentes. Los adolescentes, ellos creen a la palabra, ellos no cuestionan. Ellos son simples, son sencillos. Por eso el Señor hoy los está usando en su obra. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor llamó, en el primer siglo llamó a Pedro. Fue al primer apóstol que el Señor llamó, a Pedro. Y dice que cuando Pedro se levantaba, él representaba ahí a los 12 que estaban con él. Allí no habían varios hablares. Allí no habían varios hablares. Ahí el único que hablaba era Pedro. Y él representaba a los 12 que estaban junto con él. Y el Señor usó a Pedro, ¿cierto? Le abrió la puerta a los judíos que creyeron. Le abrió en la casa de Cornelio también le abrió la puerta a los gentiles. Y dice que allí la obra del Señor avanzó. ¿Vale? Que hubieron unas creencias allí, hubieron unas cosas que el Señor tuvo que llamar a Saulo de Tarso. Al criminal Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia y que y camino a Damasco iba a ir a buscar a los hijos de Dios para matarlo. El Señor lo llamó. Increíble, hermanos. Increíble que Dios haya llamado a Saulo de Tarso. ¿Sabe por qué? Saulo de Tarso decía, yo soy el más pequeño de todos los santos. Yo soy el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué me va a llamar a mí? ¿Por qué si yo era un perseguidor de la iglesia? Si yo era esto, ¿por qué me va a llamar a mí? ¿Por qué me va a llamar a mí? Hermanos, y dice que Saulo de Tarso fue llamado porque él se creía incapaz. ¿Verdad? Él se creía incapaz. Él no se creía digno, hermanos. No se creía digno. Hoy, quien se opone a la palabra profética es porque tiene elocuencia, es porque es un predicador, porque conoce bien la Biblia, tiene bastante conocimiento, explica muy bien la Biblia, bonito, ¿cierto? Ese se cree digno. ¿Y por qué no me escogió a mí? Que yo sí, ¿cierto? Hermano, Dios no actúa de esa manera. Él escoge al que se siente incapaz. Aquí es al revés, el que se siente capaz, a ese no lo escoge. Al que se siente capaz, a ese no lo escoge. Al que se siente indigno, a ese lo escoge. Y al que se siente digno, a ese no lo escoge. Qué cosa la de Dios, ¿verdad? Señor Jesús. Entonces, hermano, Saulo de Tarso fue cogido y el Señor le reveló 14 epístolas. Fue usado por Dios, hermano, recibió las revelaciones de Dios. Por eso Saulo de Tarso dijo, yo vivo por la gracia de Dios. Porque me alcanzó la misericordia de Dios y me alcanzó la gracia de Dios. Por eso él pudo exclamar, yo vivo por la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y luego el Señor llama a Moisés. No. Moisés, los ejemplos que el Señor daba allí dice que nos presentaba el ejemplo de Moisés. Moisés fue antes ¿cierto? Entonces, Moisés fue en el Antiguo Testamento. El Señor llama a Moisés, hermanos. Y Moisés le dijo, ay Señor, pero me vas a llamar ahora. Imagínate, yo vengo de las ovejas de Jetro, de mi suegro, donde solamente escuchaba el murmullo de las ovejas. Decía el Señor a través del hermano. ¿Y por qué no me llamaste los primeros 40 años donde yo salí de la facultad de Egipto, donde yo hablaba súper bien, donde yo tenía, Señor, donde yo tenía esa capacidad, donde yo tenía, ¿por qué no me llamaste ahí? Ahora no te puedo servir. Ahora no te puedo servir.
Le dijo el Señor, le dijo Moisés al Señor, ahora no te puedo servir porque ahora soy tardo de lengua y tardo de habla. Y el Señor le dijo, pero ahí tienes a tu hermano Aarón, que él es elocuente. Él te va a servir por boca y tú vas a ser por Dios. ¿Cierto? Y tú vas a ser por Dios. Entonces, Moisés, hermano, no se creía capaz. Moisés no se creía capaz. Por eso Dios lo llamó. El Señor hace que nosotros percibamos que no nos sintamos capaces. Que nos percibamos que no somos capaces. Dios hace eso con nosotros. Que yo pueda percibir de que yo no soy capaz. Ahí el Señor dice, ahí que tú me sirves a mí. ¿Cierto? Y vemos allí, hermano, de que el mismo Aarón con su hermana María, como ellos eran elocuentes, estoy resumiendo, hermano, por el tiempo, como eran elocuentes, ellos se levantaron en contra de Moisés. Pero ¿cómo así? Que solo por Moisés va a hablar Dios. Eso lo vemos en Números. Vamos a leer Números. Vamos allí. Quedan 20 minuticos, hermano. Números. Vamos a Números y ahí vamos a ver lo que sucedió con Aarón y María. Números 12:3. Amén. Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Mira, hermano, era manso. ¿Eso qué quiere decir manso? De que él no estaba peleando en posición, de que no estaba en su corazón pelear posición. Eso habla la palabra manso. Ni por ahí se le pasaba a él, más bien sacaba el cuerpo. ¿Cierto? Señor Jesús se quería sentar ahí atrás, ¿cierto? Él no, hermano, él no estaba peleando eso. Entonces por eso dice manso, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén, vamos al 6. Dice, y él le dijo, oí ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Mira, y él le dijo, oí ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, la paré en visión y sueño hablaré con él. O sea que esto de profeta es una realidad, que el Señor le habla a un solo canal. Él no tiene varias obras aquí en la tierra, no. Él tiene un solo canal, por eso es el que él habla. ¿Qué hace la obra de Dios? Decía el Señor allí que se le acercó un hermano al hermano Pedro y le dijo, hermano, yo veo que te están exaltando mucho, te estás allí tanto promoviendo. Entonces eso no es bueno, hermano, porque veo allí que te reciben allá y esto, hermano, eso no es bueno. Y le dijo el hermano Pedro, le dijo, ¿sabes qué le digo? Que lo importante es que mi corazón no persigue eso. Mi corazón no persigue eso. No está dentro de mí perseguir eso. Y yo no puedo detenerme de hablar porque separaría la obra de Dios. Porque Él tiene el encargo de parte de Dios. Y si Él se pone a prestar la atención a esos que se creen dignos, que hoy están en oposición, y Él deja de hablar, entonces, hermano, separaría la obra de Dios. Separaría la obra de Dios. Y Él dijo, no puedo parar la obra de Dios, yo necesito hablar. Lo importante es que dentro de mí no está, dentro de mi corazón, que Dios lo conoce, no está el autoexaltarme. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Números 12, 8, 9 y 10. Aleluya, hermanos. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura, y verá la apariencia, dice el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y el 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces el Señor le mandó allí a estos que estaban murmurando contra Moisés, que se levantaron contra Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Dice que estaban leprosas. Les cayó lepra. Por eso hoy, hermanos, necesitamos unirnos a la palabra profética. Hoy necesitamos, hermanos, amar lo que el profeta hoy está hablando. Hoy no podemos, hermanos, no podemos ni un 1% dudar de la palabra del Señor. No podemos hablar en contra del profeta,
que por qué el Señor habla solamente a través de él. No podemos decir eso, hermano. ¿Por qué? Porque nos va a caer lepra. Nos va a caer la lepra. Hoy necesitamos, hermanos, creer a la palabra profética, amarla, obedecerla, simplicidad, sencillez. Y hermano, y allí nos vamos a unir a la voluntad de Dios y la obra de Dios va a ser hecha por medio de la palabra que el Señor hoy está dando a través de su canal, a través de su profeta. El número 16 viene algo más tremendo, hermano. Viene algo más tremendo, lo vamos a leer porque es algo tremendo, hermano, cuando nos levantamos en contra del profeta. Lo que pasó con Coré. Dice, vamos a buscar los números 16 ahí en su Biblia. Coré, hijo de Izar, hijo de Cuar, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Imagínense, diciéndole esto a Moisés, que Moisés ni por ahí quería que el Señor lo escogiera a él. Diciéndole esto a Moisés, hermano, donde ni por ahí Moisés quería, le dijo al Señor, no me escojas a mí, me hubieras escogido cuando yo salí de la facultad de Egipto, ¿cierto? Pero el Señor le demostró a Moisés allí que lo quería usar, porque el poder venía de Dios. Fue por medio de la zarza. Si recuerdan, la zarza encendida, ¿cierto? El Señor quería usar la zarza, pero el combustible era Dios. Por eso dice que somos vasos de barro donde hay un tesoro grande, que es el mismo Señor en nosotros. Entonces le decían esto a Moisés, de que él se había puesto a la congregación. Mira, donde Moisés ni por ahí en su corazón estaba esto. Él le dijo al Señor que no lo escogiera, que él no era capaz, ¿cierto? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hace esto, tomaos incensario, Coré y su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oí ahora, hijo de Leví, ¿o es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Entonces, mire, o sea, hermano, no se conforman con lo que el Señor nos ha puesto a dar. Querían más, había ambición de parte de ellos, ¿cierto? Querían más. Y el Señor nos decía que nos conformemos con lo que el Señor hoy nos está usando. Que nos conformemos con lo que el Señor hoy nos está usando. Aquí no vale la capacidad, no vale la experiencia, no vale nada de esto. Hermano, hasta donde el Señor hoy nos ha usado, estemos agradecidos con el Señor. No tengo que ambicionar, hermanos. Dice, y envió a Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondiendo, no iréis allá. Es porque nos haya hecho venir de una tierra. Mire, ya había rebelión allí, ya había rebelión, allí había rebelión ya. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ya había rebelión, hermano. Ya en el corazón de esos que estaban allí, ya había rebelión. Ya había rebelión. Dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, no subiremos. Rebelión había allí, dice, no subiremos. No obedece.
Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu sequito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercado delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ella toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció. Mire, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Dios defiende a su profeta. Tenemos que estar claros que Dios defiende a su profeta. ¿Qué dice aquí? Dice, apareció Jehová a toda la congregación. A todo contra eso que se habían levantado contra el profeta. Dice que Jehová se apareció a defender su profeta. Es delicado, hermanos. Aleluya. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartado de entre esta congregación y lo consumiré en un momento. Tremendo. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Apartados de esos tres. Apartados de esos tres, le dijo el Señor. ¿De quién? Decía aquí de Datán, de Coré, Datán y Abirán. Apartados de esos tres. Porque los voy a consumir, decía el Señor allí. Decía, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, de alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Esto es una advertencia para nosotros, hermanos. El enemigo comienza a trabajar, hermano, allí en nuestra casa, hermano, la rebelión, y tenemos que estar firmes, hermanos. Necesitamos estar firmes. Ellos salieron, dice que allí salieron con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren esto, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciese algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Hermanos, esto es delicado. Hay un solo canal, hay un solo profeta que hoy hace la obra de Dios. Dios no tiene una escuela de profetas aquí en la tierra, ¿verdad? Dios tiene un solo canal que Él escogió. Que Él escogió. Por eso Juan nos dice que vayamos a la palabra. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que el Señor nos revele. Nos revele. Necesitamos ir a la palabra de manera profunda para que el Señor nos revele y nosotros podamos ver, hermanos, lo que el Señor nos quiere hablar a través del profeta, a través de su palabra.
Dice, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ahí hubo una mortandad, hermano, grandísima. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, vamos a saltar el 41 para ir ya, hermanos. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Echaban la culpa a Moisés, hermano, pero no, hermano, es porque en ellos hubo rebelión en contra de Moisés y Aarón, en contra de la palabra que el Señor hablaba allí. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Amada iglesia, hoy necesitamos estar claros. Hoy necesitamos estar claros de que hay un canal, hay un profeta que el Señor hoy está usando, que no está buscando que lo autoexalten, que no está buscando, ni él mismo se está autopromoviendo. Nada de eso, hermanos. Hay un profeta simple, sencillo. Amén. Aleluya, que el Señor lo bendiga, que cada día lo siga usando como un canal humillado delante del Señor. Este canal que Dios nos ha dado en esta era para hacer su obra, para Dios hablarnos a través de él, a través del canal. Amén, que cada día sea sensible al hablar de Dios, él como el canal. Amén. Entonces necesita nuestro hermano Pedro Don, que el Señor está usando en esta era, al cual honramos, lo honramos. No estamos aquí, hermano, que Dios nos libre, cierto, estamos claros en eso también, lo honramos como el profeta, como el canal que Dios está usando en esta era. Si en su corazón el enemigo quiere meter, hermano, irse en contra de lo que el profeta está hablando, inmediatamente trate eso con el Señor. Vaya al Señor, humíllese, hermano, porque mire ese desenlace tan triste que tuvo este pueblo porque se levantaron en contra del profeta. Amén. Y eso, usted dice, eso fue allá, hoy está pasando. Hoy está pasando, hermanos, tristemente está pasando y el Señor nos está poniendo, como dicen por ahí, la vacuna para que, hermanos, no nos dejemos engañar, el enemigo no nos engañe y podamos estar claros en lo que el Señor nos está dando. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la mujer samaritana, ella, y están ocurriendo milagros, hermano, a través de la palabra profética. Están ocurriendo, hermanos, los adolescentes. Mire, decía el Señor allí que una señora le llevaron un adolescente y ella consiguió 5, después consiguieron 10 más. Esos son los milagros que hoy están aconteciendo. Dice que encontraron una mujer en la calle, se quería suicidar. Una mujer en la calle se quería suicidar. Ya había tomado la determinación de suicidarse. Y llegaron los colportores, llegaron allí los hermanos que hacen colportaje, le hablaron a esa mujer, la vida de Dios entró en ella, le mostraron todo lo que era Dios, todo lo importante que ella para Dios, y esa mujer desistió de quitarse la vida. Y hoy está en la vida de la iglesia disfrutando las riquezas inescrutables de Dios. Hoy está disfrutando las riquezas inescrutables de Dios. O sea, hermanos, que la palabra está haciendo milagros, la palabra está haciendo. Esta mujer samaritana dice que ella soltó el cántaro, ella salió a la ciudad, aleluya, y trajo la ciudad, hermano, le compartió, le habló de Jesús. Nosotros necesitamos ser como esa mujer samaritana, amén. Porque el Señor decía que tenemos una vida productiva dentro de nosotros y estamos en la cosecha, hermano, y necesitamos de verdad salir porque los campos están blancos de llevar el evangelio para que estos milagros puedan ocurrir. No quedarnos en estas 4 paredes, no quedarnos, hermanos, encerrados, hermanos, en nosotros mismos. Necesitamos que esta vida productiva salga, como esa mujer samaritana, a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Aleluya, gloria al Señor. El Señor
toda la tierra lo oirá. Así que vamos a gritar, toda la tierra lo oirá. Es el hijo varón que pone fin a esta era. Es el hijo varón que pone fin a esta era.